Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Ahora es buenas tardes, buenas noches o buen día. Seguimos con el tercer video de Reconocer lo que es, Bert Hellinger. Este es un PDF, así que no tengo muy clarito el tema de las hojas, por eso no voy poniendo las hojas. Sí, el título es Los límites de la compensación y está bien vinculado con lo que leímos en el segundo capítulo, es como continúa. Arrancó con la lectura y la pregunta del periodista o la periodista Ten Hovel dice así. Hoy estoy desde mi cocina. Vamos encontrando los lugarcitos de donde puedo leer para no molestar al resto de la familia. Bien, disculpen. Entonces, la periodista le pregunta a Hellinger, ¿por qué este principio solo se aplica a grupos reducidos? Hellinger en el capítulo anterior, en el video anterior habíamos leído esto, ¿no? Que funciona muy bien la ley de compensación en grupos reducidos, pero no así en grupos grandes. Por eso la pregunta de la periodista, ¿por qué este principio, la ley de compensación, solo se aplica a grupos reducidos? Hellinger dice, donde va más allá, las consecuencias son graves. Basta con mirar cualquier guerra. Ten Hovel. Pero obviamente nos hallamos ante el mismo principio activo. Hellinger. En cuanto este principio traspasa el grupo reducido, no se respetan los límites. Donde, por ejemplo, un pueblo le exige a otro una reparación colectiva, este principio, válido entre personas concretas, es transferido a los pueblos. Esta es la causa principal de las guerras. Al final, la paz solo se logra renunciando a este tipo de compensación. Aquí significa que ambas partes se permiten comenzar de nuevo. Periodista. Es decir, tenemos que separar muy claramente el nivel político-social del individual familiar y de todos aquellos problemas con los que usted, como terapeuta, se ve confrontado. También significa que al hablar de sus comprensiones, estas siempre se refieren a esta comunidad reducida, fácil de abarcar, a esta horda, entre comillas, de 20 o 30 personas que por regla general comprende a nuestros familiares y amistades. Hellinger responde, exacto, la confusión de estos niveles lleva a malentendidos en la vida pública. A las personas en su necesidad de equilibrio les es difícil limitarse a su ámbito y establecer el orden en ese ámbito. Esta insaciable transgresión de los límites sigue siendo el lema de, ya que hago algo bueno, tiene que ser para toda la humanidad. Eso causa mucho daño. Hovel, periodista. Por una parte, se podría decir, lo que usted describe es válido para este ámbito reducido, y en este ámbito reducido tiene sentido y crea la unión entre personas. Sobrepasando este marco, provoca la discordia, según dice usted. Dicho de otra manera, hacer el bien y el mal también pertenece a un contexto determinado, contexto que debe ser respetado. En el momento en que la persona piensa que debería cargar con toda la miseria del mundo, lo bueno se convierte en lo contrario. Hellinger, exacto, en ese momento siempre hay uno que se considera mejor y más fuerte que los demás. Por ese motivo, muchas misiones bien intencionadas de organizaciones humanitarias acaban surtiendo resultados muy extraños. Veo que existen unos límites que quisiera tener en cuenta.
Como misionero también pensaba que había que ayudarles a los pobres paganos, entre comillas, pobres paganos. Pude ver hasta qué punto y de qué manera la ayuda surtía efecto y lo peligrosa que resultaba si no estaba en sintonía con el otro, sobre todo si no iba unida a un gran respeto ante los demás. Joven, ahora ya tenemos dos conciencias, dar y tomar, la conciencia de vinculación y la conciencia de vinculación. Va de nuevo, el periodista le dice, ahora ya tenemos dos conciencias, dar y tomar, y la conciencia de vinculación. ¿Aún existen otras formas más? Hellinger, aún hay varias más, pero enumerándolas existe el peligro de que mis palabras se tomen como una doctrina. En realidad se trata de un ámbito que me es imposible de abarcar, pero aunque solo se hayan aclarado unos cuantos aspectos, ya basta para dar una orientación, basta para evitar algún mal e impulsar algún bien. Periodista, acaba de decir evitar algún mal e impulsar algún bien. Hellinger, sí, en el sentido de reconocer que cada uno a su manera se encuentra acogido, se encuentra tomado. También se puede decir que cada uno se halla al servicio de algo. Esta sería una visión trascendente. Eso sobrepasa lo concreto, pero da paz verlo así. Pase lo que pase, sea bueno o malo, siempre forma parte de un contexto mayor. Puedo asentir a ambas partes sin intervenir. Naturalmente esta visión tiene consecuencias importantes, pero es la más pacífica que conozco. Periodista, es decir, no solo no se trata de cambiar el mundo, sino de asentir a él tal como es. Exacto, dice Hellinger, con amor. Joven, ¿de dónde saca usted este amor? ¿Es algo que fluye automáticamente? Hellinger, es un logro, es fruto del hacer y de la experiencia de nuestros propios límites. Tenemos límites, tanto en lo bueno como en lo malo. En el fondo, este amor es el reconocimiento de que entre todas las personas, detrás de las diferencias, existe una profunda igualdad. Como amor más profundo se experimenta cuando alguien es reconocido tal como es, cuando se le reconoce como necesariamente así. Así está bien. Aunque sea diferente a mí y yo diferente de él, ambos reconocemos que somos igualmente buenos. Este es el auténtico amor. No el hecho de abrazar a alguien ni nada por el estilo. Eso se movería en un plano muy superficial. Este amor, en el fondo, es una concordancia con las fuerzas más profundas y tiene algo religioso. También podría decirse que eso es religión. Me encuentro comprendido en algo profundo sin que pretenda escudriñarlo. La renuncia. Periodista, ¿existe algo que usted no puede escudriñar? ¿Es eso lo que usted llama las fuerzas más profundas? Hellinger, todo eso son metáforas. También lo llamo gran alma o algo misterioso, pero no es nada que quisiera escrutar. Tenhovel, ¿por qué no permite ser escrutado o por qué usted cree que debería haber ámbitos impenetrables? Y Hellinger dice, mi pensamiento no va tan lejos, lo dejo tal como es. Si pretendiera seguir adelante en este punto, los efectos no serían buenos para mí. Al igual que valoro o reconozco a la otra persona de la manera que es, así también reconozco el misterio.
sin pretender descubrirlo. Justamente guardando esta distancia estoy en contacto con ello. Quien está en concordancia no lucha. Quien está en concordancia no lucha. Estas conversaciones se refieren al destino, del destino, dice. Periodista. La conciencia, según dice usted, depende del grupo en el que me muevo. Sin embargo, existen situaciones en las que tengo que guiarme exclusivamente por mí misma, por mi voz interior, por así decirlo. Hellinger, existe una sensibilidad para el destino, la vocación o la tarea de cada uno. Esa sensibilidad toca el núcleo más íntimo de la persona. Se encuentra más allá de la conciencia. Quien está en concordancia con esta intuición se siente tranquilo. Cuando la persona no respeta ese destino, por ejemplo, rechazando una tarea que se le presenta porque parece difícil, se rompe algo en el alma. En cambio, si asume la tarea, está en concordancia, aunque sea difícil. Ten Hovel, eso no tiene nada que ver con el prójimo. Hellinger, no. Quien actúa en concordancia, aunque vaya en contra de lo que otros digan, tiene la seguridad de ser bueno. Aquí el actuar es independiente de la aprobación de los demás. Periodista. ¿Es esto lo que muchos anhelan, estar en concordancia con uno mismo, asentir a su propia vocación, cualquiera que sea el nombre que uno quiera darle? Al mismo tiempo, sin embargo, es lo más difícil de llegar a ese punto. Hellinger, no lo sé. Es un camino que resulta del transcurso de la vida. No se puede ejercer ni tampoco ambicionar. Tampoco se alcanza a través de la meditación. Es algo que se halla más allá de todo esto. Pero se siente. Y cada uno de nosotros, en muchos momentos, está en contacto con ello. Periodista, ¿de manera consciente o inconsciente? Lo demostraré, dice Hellinger, en un ejemplo fácil: madre e hijo. Cuando la madre se dedica a su hijo, existe un nivel en el que sabe perfectamente: ahora estoy en concordancia con algo superior. No solo ve a su hijo, en ese momento se confunden los niveles, el primer plano del cariño y del amor y el trasfondo, algo como una disposición última. Esta actitud ya no se centra tanto en el hijo, sino tiene que ver con la propia persona. Ten Hovel. Pero por sus efectos sí se dirige a otros. Hellinger. Sí, aún le daré otro ejemplo. Cuando una pareja se casa porque hay un hijo en camino, posteriormente los padres a veces le dicen al hijo: solo lo hicimos porque tú estabas en camino. En consecuencia, el hijo se siente obligado con sus padres, sobre todo si los padres no son felices en su relación. En cambio, si los padres dicen: lo hicimos porque quisimos o porque asumimos las consecuencias de nuestro amor, nos encontramos ante ese metanivel que ya no tiene tanto que ver con el hijo, sino con el hombre como padre y con la mujer como madre. Son los órdenes profundos los que se sirven de nosotros en ese nivel. De ahí resulta lo otro. Sin embargo, no puede ser amarrado o codificado. Así pues, también es posible no tenerlo en cuenta o no cumplirlo. Lo simple. Periodista. Sino que simplemente ocurre. Hellinger, simplemente ocurre. En el fondo es una realización humana muy simple. Nada sublime ni sagrado. Es algo a lo que la persona por sí sola tiende
si no se le transforma la cabeza con ideologías. Quien sencilla y tranquilamente se centra en su propio interior, simplemente lo sabe. Periodista, ¿usted piensa que solo son las ideologías? No. En cada época, dice Hellinger, hay corrientes que lo dificultan y otras que lo facilitan. Joven, cuando una persona en lo más hondo de su ser está en concordancia consigo misma, tomando sus decisiones desde su núcleo personal, estas decisiones también podrían dirigirse contra otras personas. Hellinger, nunca se dirige contra algo, quizás no sea bien recibido o valorado. La persona que está en concordancia no lucha, no necesita luchar. Estando en concordancia, la persona está centrada al máximo. En ese punto se siente en profunda paz. No es ninguna satisfacción, sino paz. Y también tiene algo que ver con distancia. La persona está unida y al mismo tiempo distanciada. Periodista, se trata pues de una actitud espiritual. Hellinger, podría denominarse así si no fuera tan común. Si se busca como algo espiritual, inmediatamente se pierde. Porque es demasiado común. Es lo más simple, lo más común. La realización. Joven, sin embargo, lo más simple, lo más común frecuentemente es tapado y cubierto por otro tipo de cargas inútiles. Lo que usted describe me recuerda el estado que los taoístas o budistas logran a través de la meditación. Hellinger. Tiene algo que ver con una realización común de cada día. Si alguien aspira a ello, en el sentido de que él lo tiene más que los demás porque, como se suele decir, sigue un camino espiritual, en el fondo está en discordia con lo más profundo, porque lo rebaja a algo que pretende conseguir, cuando en realidad se halla tan próximo a él. La meditación tiene su importancia, no lo niego, sería absurdo, pero no en el sentido de un fortalecimiento de esa actitud especial. Quien está en concordancia a veces tiene la necesidad de recogerse. Entonces la meditación brota de esta concordancia. Para esa persona meditar no es el camino para llegar a la concordancia, sino justo lo contrario. Porque está en concordancia, a veces se recoge, se retira sobre sí mismo, pero siempre enfocando la realización. Por eso, para mí, la manera más fácil de lograr la concordancia se halla en las realizaciones simples. Periodista, realización y concordancia son conceptos que usted emplea con gran frecuencia. ¿A qué se refiere con estas palabras? Hellinger. Al hacer normal y corriente. Las realizaciones más simples y más profundas son aquellas que tienen lugar en la familia, del padre y de la madre con sus hijos y de los hijos con sus padres. Estas son las realizaciones más grandes y más profundas. Ellas son la base de todo lo demás. Quien está en concordancia con el hecho de ser padre, de ser madre, de ser pareja, de ser hijo, de ser hermano o hermana, quien simplemente asume las tareas que de ahí le resultan, realiza su condición de ser humano. De hecho, en estas actividades simples que la existencia como ser humano alcanza su realización. De hecho, es en estas actividades simples que la existencia como ser humano alcanza su realización. En ellas la persona se siente en concordancia con algo más grande.
pero de una manera muy silenciosa, sin propaganda, sin dogma, sin doctrina, sin exigencias morales. Todo esto no tiene ninguna importancia aquí. Continúo con: lo grande se encuentra en lo común. Meditación y caminos espirituales. Jovel, periodista. ¿Acaso la meditación no es también una posibilidad de encontrar de nuevo esa concordancia original y simple, ofreciéndonos la posibilidad de vaciarnos y de librarnos para volver a entrar en contacto con las fuentes? Hellinger. La meditación puede ser una manera de centrarse y de allí, y de ahí surge la fuerza. La meditación puede ser una manera de centrarse y de ahí surge la fuerza. Centrarse significa aquí que mi mirada, mi sentir, mi asentimiento también abarcan la plenitud que existe. El quedar vacío es justamente lo contrario de esta atención abierta a la amplitud. El quedar vacío es justamente lo contrario de esta atención abierta a la amplitud. Al vaciarme, puedo perder el contacto con el todo, y frecuentemente ocurre así. He visto a muchos que meditan y, a pesar de todo, no pasa nada, porque su meditación no forma parte de una realización, no se realiza enfocando algo más grande. Así sus efectos son restrictivos. Jovel. Para muchas personas la meditación reviste un valor muy importante, no porque quieran llegar a una iluminación rápida, corriendo un seminario de fin de semana a otro, sino porque se trata de una posibilidad de aprender a vivir de otra manera. ¿Usted no ha meditado también? Hellinger, naturalmente, de lo contrario no podría hablar así. Únicamente quiero decir lo siguiente: lo importante es un entendimiento que lleva a una comprensión más profunda y sobre todo al actuar bueno. Unas comprensiones como las que se ganan a través del procedimiento fenomenológico no pueden lograrse a través de la meditación. Jovel, una afirmación osada, le dice Hellinger. Estas comprensiones se logran a través del compromiso, entregándome a una realización. Luego, a la concordancia, haciendo algo común. Algunos de los que meditan se retiran y se distancian de esta realización. Pretenden encontrar algo diferente, por ejemplo, la iluminación. Eso está desprendido de lo normal. Cuando una persona medita, me pregunto, ¿para qué lo necesita? A veces necesito sentarme y recogerme. Por regla general ocurre que horas después me encuentro con un caso grave que pide todas mis fuerzas o toda mi valentía. En la meditación puedo ganarlas. La meditación fue como un presentimiento. Si no tengo ese presentimiento, tampoco medito. Cuando necesito la fuerza, el impulso a la meditación me aparece imperiosamente. No quisiera cuestionar lo otro, nada más lejos de mí. Mirando a las personas que meditan se ve que muchos de ellos han salido ganando. En otros, sin embargo, también veo que su meditar no tiene ningún efecto especial. No los ha hecho más capaces para el amor. No se han hecho más compasivos o sabios, simplemente están ahí sentados. Es eso lo que me hace dudar. Para mí la cuestión siempre es así. ¿Qué resulta de ahí?
Entonces la periodista dice, la meditación no es ninguna panacea, ningún sustitutivo, ninguna posibilidad de huir de nuestros problemas. ¿Es eso lo que usted quiere decir? Hellinger, exacto. En la tradición budista muchas personas pasan una temporada en un convento para meditar. Yo lo veo como una especie de escuela, no tanto una forma de vivir. Uno lo aprende y puede aplicarlo cuando haga falta. Eso me parece muy bien. Cuando una persona ingresa en una orden también hay este entrenamiento. Pero si lo convierto en un rito diario, también puedo acabar perdiendo. Jovel. Pero también es posible ver la meditación como un apoyo en la vida cotidiana. Hellinger, exacto. En ese caso, sin embargo, es algo absolutamente sencillo. No es ninguna gran realización religiosa, sino algo muy humano. De la misma manera que también un artista se recoge o alguien que escucha música, también esta sería una forma de cómo una persona pone en orden su interior. Lo esotérico. Jovel, ¿cuál es su reproche contra lo esotérico? Cuando yo digo es un abordaje espiritual, usted contesta sí, se podría llamar así, si no fuera algo tan común. Tengo la impresión de que estos conceptos le parecen demasiado ambiciosos. Y Hellinger dice, exacto, con ellos la persona se desprende de lo normal. Sin embargo, lo más profundo para mí es la realización normal y corriente. Jovel, con realización, entre comillas, ¿usted quiere decir que hay demasiadas personas que quisieran ser extraordinarias, decorándose con determinadas etiquetas, por ejemplo, que siguen el camino espiritual o que meditan? Y Hellinger dice, sí, exacto. Mirándolos veo que muchos de ellos son ligeros, tienen muy poco peso en comparación con alguien que cumple su trabajo duro. Un campesino, por ejemplo, que por la mañana les da de comer a sus vacas y después sale al campo. ¿Cuánto peso tiene este en comparación con uno que dice, yo medito? Joven, son palabras muy duras. El peso anímico. Hellinger, sí es cierto, pero la pregunta es, ¿qué es lo que le confiere su peso a una persona? Es algo que se puede ver inmediatamente en cualquier persona. Los más comprometidos son aquellos que tienen hijos. Estos también tienen el mayor peso anímico específico. Jovel, aunque las relaciones en esas familias puedan ser absolutamente neuróticas, enfermizas y desagradables. Hellinger es independiente de todo eso. Jovel, y los padres muchas veces traten horriblemente a sus hijos. Es tan importante separar estos niveles. Y Hellinger dice, sí, el mero hecho de que tengan estos hijos, asuman la responsabilidad que estos hijos comportan e intenten convertirlo en algo positivo, eso significa grandeza. Una vez un hombre me contó que en su familia algunos de sus hijos siempre tenían que vivir fuera de casa. Eran 15 hermanos, algunos de ellos siempre vivían en otra parte porque la casa era demasiado pequeña. Para los hijos no era ningún problema, para ellos era normal. Pero si uno se imagina a los padres que sacaron adelante a la familia en medio de una gran pobreza, eso es grandeza para mí. Mientras que otros que pretenden distinguirse a través del esoterismo y del channeling van flotando. Son pesos ligeros al lado de aquellas personas. Jovel, ¿no es un juicio formulado un tanto a la ligera? Muchas personas se encuentran en el camino al esoterismo porque tuvieron que enfrentar una suerte muy difícil, una enfermedad o la muerte, etc. Y por este motivo están buscando. Hellinger, naturalmente es algo distinto.
Tras una enfermedad grave, la persona recapacita y después encara con serenidad el dolor, la muerte y la pérdida. Esa experiencia profundiza a las personas. El dolor, la enfermedad, una suerte difícil y también la culpa grave contribuyen al peso anímico. También los delincuentes frecuentemente tienen un alto peso anímico. Jovel, es decir, ¿no es ninguna valoración? Hellinger, desde luego es una valoración. El mayor peso anímico es algo más valioso para mí, pero no lo valoro en el sentido de que habría que aspirar a ello. Simplemente está o no está. Cualquiera lo puede notar. En presencia de personas con un alto peso anímico, por regla general, nos encontramos mucho más a gusto. Hay personas que tuvieron una suerte difícil o una enfermedad y, en consecuencia, siguen un camino supuestamente espiritual. Frecuentemente pierden su peso por seguir ese camino. No lo entiendo, dice la periodista. Hellinger, en este caso ya no encaran la enfermedad, sino que dicen, Dios me ha salvado. Se elevan y se alejan. El dolor grave es anulado, por así decirlo, y no lo miran. De esta manera pierde la fuerza que hubiera podido tener. Jovel, ¿qué quiere expresar con el peso anímico de fuerza? ¿Fuerzas para qué? Y Hellinger responde, cuando una persona dice, después de esa enfermedad me convertí a Dios, según mi opinión, la enfermedad fue en vano. A partir de ese momento, la persona sigue un camino en el que ya no encara la seriedad de lo que pasó. Se aparta de la experiencia, la enfermedad, el peligro, la cercanía de la muerte ya no están presentes. En su lugar, tiene ahora una imagen de Dios que le ha salvado, o le da gracias a la Virgen, o a quien sea. Se puede ver que todo eso le resta fuerza. Y no quiero decir nada de los contenidos concretos. Todo esto no tiene nada que ver con Dios o con la Virgen, etc. Tan solo veo los efectos que tienen. Cuando estas personas o esas personas hablan de Dios, los demás más bien se apartan. Es algo que he visto en personas que tomaron el camino esotérico y no tanto espiritual. Voy a pausar y sigo más tarde. Gracias. Bueno, continúo con la lectura un rato después. El título de lo que continúa es Lo espiritual y la periodista dice, ¿espiritual o esotérico? ¿Cuál es la diferencia para usted? Hellinger responde, lo espiritual tiene un significado positivo para mí en el sentido de espiritualización o sabiduría. Abarca un horizonte amplio y tiende a la integración. Lo esotérico, en cambio, es exclusivo, para decirlo así. Una persona espiritual no se considera mejor. La esotérica, por regla general, sí. La causa se halla en el concepto habitual de lo esotérico, pretender escrutar algo para después tenerlo en manos. Quieren tener una sabiduría secreta que les distinga de los demás, pero procurándolo pierden el contacto con el contexto normal de la vida cotidiana. Jovel, es decir, para usted el concepto de esoterismo tiene una connotación negativa en cuanto se pierde el contacto con lo terrenal y lo cotidiano. Hellinger, sí,
Algunos se niegan entonces a hacerlo lo más inmediato. Hay, por ejemplo, un famoso maestro espiritual que ha escrito muchos libros espirituales, sin embargo, tuvo un hijo ilegítimo del que nunca se preocupó. ¿Para qué todos sus libros si uno lo mira bien? El hijo vivía en Londres, pero él nunca lo vio. Ese hombre habría tenido otro peso anímico si se hubiera preocupado por su hijo o de su hijo. Es una forma muy extrema de formularlo. Otro ejemplo, una mujer que conozco tradujo un libro de un maestro conocido. Vivía en Turquía y allí empezó a dedicarse al esoterismo. Poco antes había abandonado a su hija y a su mujer sin preocuparse más de ellas. ¿Para qué entonces todo ese camino esotérico? Ahí me quedé un poco porque dice, una mujer que conozco, sería un hombre que conozco, tradujo un libro de un maestro conocido, vivía en Turquía y allí empezó a dedicarse al esoterismo. Poco antes había abandonado a su hija y a su mujer sin preocuparse más de ellas. ¿Para qué entonces todo ese camino esotérico? Tenhövel, ¿es usted tan estricto? Hellinger, sí, lo soy, sí que lo soy, lo encuentro muy fuerte. Buda hizo lo mismo, abandonó a su mujer y a sus hijos para seguir el camino espiritual. Quizás pueda ser una vocación especial, pero yo lo miro con mucha cautela. Por otra parte, en todos esos caminos también hay algo que resulta benéfico. Decir algo tan restrictivo de Buda es una arrogancia. Naturalmente, desencadenó un movimiento inmenso que hizo mucho bien, pero también veo que sus orígenes son extraños. Tenhövel, abandonar a alguien o dejar a alguien en la estacada, ¿no es una gran diferencia? Hellinger, bueno, pero en un caso así, personas normales no se presentarían como algo especial. Quizás dirían, soy un pobre pecador. En cambio, cuando una persona dice que sigue un camino especial y yo veo que al principio de ese camino se halla algo así, realmente me pregunto qué estará pasando. Tema complejo este, ¿no? Seguimos. El desarrollo va de la mano de la culpa, lealtad y rebeldía. Hövel, ¿qué le llevó a observar sobre todo la culpa, los sentimientos de culpa y la conciencia? Hellinger, es lo que constantemente nos encontramos en terapia. Muchos no lo superan. En este punto frecuentemente se muestra que la necesidad de inocencia es una necesidad infantil. Es la necesidad de que los padres digan, eres bueno. Una persona así tan solo mira a los padres y no a la realidad. Ya no es capaz de distinguir lo que para él es bueno o malo en el sentido de fomento o freno de la vida. No puede escaparse. Si se escapa se siente culpable, pero el desarrollo siempre va de la mano de la culpa. Hövel, ¿desarrollo unido a la culpa? Hellinger, nadie puede progresar sin encarar también la culpa y asentir a ella. Es un hecho inevitable. Un ejemplo muy simple, un hijo abandona a su familia y se casa, se separa de la familia y quizás se une a una compañera que no es del agrado de la familia. No obstante, es la compañera de su corazón. Una persona así solo puede casarse infringiendo las normas de sus padres. Todo hijo que se desarrolla tiende a transgredir prohibiciones. Así se da el progreso. Los padres prohíben algo porque tienen que hacerlo. Muchas veces, sin embargo, al mismo tiempo,
tienen que esperar secretamente que el hijo transgreda la prohibición. Si el hijo no lo hace, es fatal, tanto para el hijo como para los padres. Si los padres se lo permiten todo a su hijo, también es fatal para éste. Así el hijo no puede ganar ninguna fuerza anímica si todo está permitido. Por tanto, este desarrollo solo es posible a través de una transgresión. Cada vez se fortalece el yo. Al mismo tiempo, el hijo se encuentra unido a sus padres en otro nivel. El periodista joven pregunta, es decir, ¿es fatal para un hijo si tiene unos padres que se lo permiten todo? Hellinger, absolutamente fatal. No puede orientarse y sobre todo no puede desarrollar ninguna fuerza del yo. Jovel. En otro momento dijo que un niño no conoce el egoísmo, incluso estaría dispuesto a morir. Hellinger. Naturalmente, este es solo un nivel. En otro nivel, el niño es muy egoísta y tiene que serlo para sobrevivir. La dificultad consiste en que frecuentemente no se percibe lo polifacético de sus reacciones. Una cosa es lo que un niño dice y otra lo que realmente quiere. Un niño puede parecer un rebelde y al mismo tiempo ser leal a un nivel muy profundo. Con un enfoque demasiado restringido, el observador tan solo ve el primer lado. Jovel. Pero también hay niños que transforman completamente a sus familias. No se ve la lealtad por ninguna parte. Son hijos que siempre van en contra de la familia, diciendo que los niños son desinteresados y absolutamente entregados. Suena como si los niños fueran seres ideales más allá del bien y del mal. Hellinger. Mi observación es esta. Todo hijo actúa por amor. Aunque moleste, actúa por amor. Únicamente hay que encontrar el punto en el que se encuentra el amor. Una vez encontrado ese punto, de repente su comportamiento queda totalmente claro. Una vez di un curso en una residencia para adolescentes difíciles, en la que participaron las mismas residentes. Los educadores del centro me habían invitado y configuramos sus familias en presencia de sus padres. En todas las constelaciones hubo la misma dinámica. Prefiero desaparecer yo antes que tú. Prefiero desaparecer yo antes que tú. Hasta entonces nadie se había dado cuenta de lo mucho que esas chicas amaban a sus padres. Al verlo con sus propios ojos, los educadores y terapeutas que tantas dificultades tenían con las chicas se mostraron muy conmovidos. De repente comprendieron lo que esas chicas hacían realmente y por qué su comportamiento era tan difícil. El periodista le dice, por ejemplo, Hellinger, por ejemplo, eran drogadictas. Esta es una forma de querer morir para que el padre o la madre no se vayan. Una de las chicas se había tirado del tejado de la residencia. En la constelación, sin embargo, salió con toda claridad que era su padre quien quería morir. Ese padre, a su vez, quería seguirle a su propio padre muerto. En consecuencia, su hija interiormente le decía, prefiero morir yo antes que tú. Sacando estas dinámicas a la luz, se abren posibilidades de sanación. Ahora bien, es difícil hacérselo comprender a un hijo, ya que éste vive una necesidad a un nivel arcaico, pensando, si yo llevo lo difícil, el padre queda redimido. Entre cristianos esta es una idea muy difundida.
Sacándolo a la luz, se le muestra al hijo que su sufrimiento no es ninguna ayuda para la otra persona. Así pues, tiene que renunciar a la idea de poder que relaciona con su sufrimiento o con su muerte. Tendría que amar a un nivel superior diciendo: querido papá, hagas lo que hagas, yo me quedo. Querido papá, hagas lo que hagas, yo me quedo. He recibido la vida de ti y la tomo y la respeto. He recibido la vida de ti y la tomo y la respeto. De esta manera se separa del Padre con amor y con respeto. Este sería otro paso inmenso para un fortalecimiento del yo. Morirse con la idea de que esa muerte le ayuda a alguien es más fácil. Por otra parte, a muchos que asisten a tales personas les resulta difícil dejarle al otro su inevitable suerte fatal en vez de intervenir. Frecuentemente una persona interviene porque ella misma no lo aguanta, no porque el cliente sufra tanto. Naturalmente, también existen otras dinámicas más. Jovel, ¿usted lo configura y se hace patente esta dinámica? ¿Las chicas lo comprendieron? Hellinger, algunas lo comprendieron y con 2 de ellas tuve la impresión de que su destino era inevitable. En un caso así, ya no se debe intervenir. He sacado algo a la luz, mas no debo hacer. Además, no serviría de nada. Si la realidad no ayuda, ¿qué ayudará? El periodista pregunta. ¿La ayuda en sí no viene de otras personas, sino de la realidad? Hellinger. De la realidad percibida. Una vez sale a la luz la realidad, uno ya no puede esquivarla. Incluso aquellos que no la siguen, al menos ya no son tan inocentes. Saben claramente lo que hacen. Ya no pueden hacerlo con la misma inocencia de antes. Jovel, es decir, estas constelaciones en cierta manera también son una despedida de la inocencia inmaculada. Hellinger, exacto. La mayoría de las constelaciones muestran que aquel que se tenía por malo o trastornado en realidad es bueno, que está motivado por un profundo amor. Y muchos que se consideraban mejores, de repente se ven como los que iniciaron una dinámica fatal. Así resulta una visión nueva para todos. De repente, el inocente tiene que encarar las consecuencias de su soberbia y el culpable puede ver sus buenas intenciones, puede aceptarse mucho más a sí mismo y quizás abandonar su comportamiento destructivo. El ser se halla más allá de la vida, acerca de la muerte. Ten Jovel, periodista. En las constelaciones familiares no solo se trata de los vivos, sino sobre todo también de los muertos. ¿Siempre están presentes los miembros muertos de la familia? Hellinger, todos los que pueden ser recordados hasta la generación de los abuelos o, a veces, hasta los bisabuelos, actúan como si estuvieran presentes, sobre todo aquellos que fueron olvidados o excluidos. Es decir, una forma empírica de divisar los espíritus, dice Jovel. Hellinger. Escuchando las historias de espíritus, se trata de seres a quienes se les negó la pertenencia. Van golpeando hasta que reciben su lugar. Una vez lo tienen, se callan. Es lo que puedo observar en las constelaciones familiares.
En cuanto los excluidos y temidos reciben su lugar, de ellos emanan fuerzas positivas y sanadoras. No hay nada perturbador. Una vez se les recibe, también vuelven a retirarse y dejan a la familia en paz y se convierten en fuente de fuerza para los vivos. Maravilloso. Jovel. Existe la tradición de velar a los muertos de cuerpo presente en casa durante días, para que se vayan y para que los vivos puedan despedirse de ellos. Hellinger. Eso no es suficiente. Entre los zulúes es así. El muerto es enterrado y al cabo de un año se le trae nuevamente a casa mediante un rito. Sus familiares cogen una rama de un árbol y se imaginan que su antepasado está sentado encima de esa rama. Así lo traen a casa, a su chabola. Una parte determinada de la chabola está reservada para los antepasados y ahí recibe su lugar. Allá donde se guarda la cerveza habitan los antepasados. Siempre que se toma cerveza, también se les dan unas gotas a los antepasados. Ritos similares también se conocen en otras partes. En Tailandia, por ejemplo, aunque los tailandeses sean budistas, existe un rito antiguo que, en el fondo, contradice al budismo. El muerto es enterrado y después, en el convite funeral, se le reserva un lugar para que también esté presente. Cuando nosotros encendemos una vela por un muerto, éste está presente en la vela. En cuanto el muerto tiene su lugar, es pacífico y se experimenta como una fuerza buena. Ten Jovel, periodista. En nuestra cultura ya no hay esta costumbre. Hellinger. Como psicoterapeuta, procuro que los muertos entren nuevamente en juego para que sean integrados, por ejemplo, en una constelación familiar. En nuestra sociedad hay tantas personas enfermas o trastornadas porque algunos fueron expulsados del sistema. Frecuentemente se trata de personas fallecidas. Si se les integra nuevamente, los demás quedan libres. Los tailandeses lo hacen en un rito. Nosotros, mediante psicoterapia. El procedimiento y los efectos, sin embargo, son prácticamente idénticos. Periodista. Nuestra relación con la muerte se caracteriza por el miedo. Hellinger dice, sí, mucho. Tiene que ver con que la vida se ve de manera aislada, como una propiedad personal que guardo y aprovecho celosamente hasta donde pueda, pero también podría verlo justo al revés, que la vida ha tomado posesión de mí, o como una fuerza que me trae a la vida, me mantiene y finalmente me deja caer de nuevo. Esta visión me parece mucho más cercana a la realidad. Cuando uno asume su lugar en el todo, se experimenta algo así como una fuerza sustentadora. Pero es una fuerza que también trae dolor. Lo que hace que el mundo avance no es nuestra felicidad, sino algo totalmente distinto. Y a ese algo distinto servimos. A ese algo distinto tenemos que subordinarnos. Al final de la vida volvemos a caer a algo de lo que no sabemos nada. De la misma manera tampoco aparecemos de repente, venimos a través de nuestros padres. En ellos confluye algo que nos da la vida, formando parte de algo grande. Y cuando morimos no desaparecemos de golpe. Bien, no somos visibles para los vivos, pero desaparecer, ¿cómo podríamos desaparecer? El ser, aquello
que en lo profundo actúa detrás de todo, se halla más allá de la vida. La vida, en comparación con el ser, es algo pequeño e ínfimo. Desde esta perspectiva, un niño no pierde nada si muere temprano. Solemos decir, pobre niño, él murió tan pronto y su abuelo pudo llegar hasta los 90. Bien, una vez el abuelo está muerto, ¿qué le distingue de un niño que murió al cabo de un día? Ambos caen en el olvido. Ambos caen en el olvido y en aquel ser que está más allá de nuestras imágenes. Ya no hay diferencias. Rilke tenía la imagen de que llorando a los que murieron jóvenes, les imponemos una carga en vez de dejar que se vayan. Podemos dejar que se vayan porque sabemos que en su momento también nosotros iremos con ellos. En terapia empleo una frase que nos solidariza con los muertos, de manera que podamos tomar la vida sin ninguna arrogancia hacia ellos. La frase es la siguiente: tú estás muerto o muerta, yo aún vivo un poco, después también moriré. Así, la mirada también abarca a los muertos y a la vida. Y la vida, ya no es nada extraordinario. Desprendido de la muerte, va de nuevo. En terapia empleo una frase que nos solidariza con los muertos, de manera que podamos tomar la vida sin ninguna arrogancia hacia ellos. La frase es la siguiente: tú estás muerto o muerta, yo aún vivo un poco, después también moriré. Así, la mirada también abarca a los muertos y la vida ya no es nada extraordinario, desprendido de la muerte. Abarca a los muertos desprendido de la muerte. La vida es aquello que aún me queda, no porque sea mejor o peor, pero sé que lo esencial, aquello en lo que todo confluye, se halla más allá de la vida. Periodista. Pero también más allá de la muerte. Visto así, la vida y la muerte no son más que dos formas de la existencia. Hellinger. Son dos reinos que interactúan. Así pues, los muertos también influyen en nuestra vida y quizás también nosotros en la vida de los muertos. Por ejemplo, soltándolos. El periodista Hobel dice, es una imagen arcaica. Cielo y tierra, Hellinger. Se trata de una imagen típicamente humana, independientemente de cómo las personas lo denominen. Unos dicen cielo, los otros nirvana, y otros dicen no lo sabemos. No importa el nombre que le den, lo esencial es ese movimiento interior. Entonces puedo considerar la vida como algo provisional. En consecuencia, algunos piensan que podrían descuidar el presente para dirigir su mirada al cielo. Otros piensan que solo lo alcanzan abandonando lo terrenal, como por ejemplo los ascetas. Siguiendo el lema, flagelándome o meditando lo suficiente, yo ahora llego al nirvana. En este caso, el presente se considera un obstáculo para lo posterior. Son ideas extrañas, dice Hellinger, puesto que aquello que viene ya está presente en el ahora. Descansando en mí mismo, me encuentro unido con lo uno y con lo otro. Una vez escribí un aforismo que algunos consideran ininteligible. Comillas. El auténtico camino está parado. Cierra comillas.
Estando parado me encuentro en el verdadero camino. No tengo que llegar a ninguna parte, ya estoy unido con todos y participo en toda la riqueza, permaneciendo atento para lo más inmediato, cumpliéndolo sin grandes pretensiones. Ten Hovel. ¿La vida cotidiana como ejercicio? Hellinger, sí, lo tomo como un ejercicio. Ya va demasiado lejos. Únicamente lo tengo que vivir. Lo leí mal. Hellinger dice, si lo tomo como un ejercicio, ya va demasiado lejos. Lo que propone Hellinger entonces es únicamente tengo que vivir, estar en el presente, aquí, ahora, en el presente. Por eso ese aforismo, el auténtico camino está parado, ¡pum!, aquí. Eso es algo que aclaré yo o emití yo. Hovel dice, ¿qué significa únicamente? Únicamente tengo que vivir, ¿qué significa? Nuestra vida bien está orientada al que de no estar en el momento. Las personas se precipitan por la vida, siempre buscando ansiosamente para obtener un máximo, aprender un máximo, vivir al máximo, porque después, así dicen, todo se acaba. A la vista de esa actitud tan agitada, intranquila, orientada hacia lo exterior y hacia el futuro, estar sencillamente, decir, ya está todo, es una actitud que necesita ser ejercitada. No en vano existe una enorme oferta de métodos de relajamiento que obviamente encuentra también la correspondiente demanda. Hellinger, naturalmente también existen tradiciones que pueden ser una ayuda. De la misma manera que voy al colegio para aprender de alguien que ya sabe más que yo. Pero también en el ámbito espiritual hay un tipo de ejercicio que es nervioso, que pretende tener algo, al igual que ocurre también con otras cosas. De ahí resultan esos ejercicios duros. Esencialmente no difieren en nada de aquel otro nerviosismo. Hovel, ¿quiere decir que esas ansias de manipulación también se encuentran en el empleo de las prácticas espirituales? Hellinger, sí, muchas prácticas del New Age me parecen como platos preparados. Como si uno pudiera adquirir esta actitud sin mucho tiempo de preparación, simplemente entrenándose un poco. En realidad, sin embargo, se trata de un proceso de crecimiento. La sabiduría no se encuentra porque se busca, brota de muchas realizaciones. Y de repente está, con toda facilidad, sin grandes esfuerzos. Tocar algo más grande en el alma. ¿Cómo llegar a desenlaces logrados? Hovel, en realidad las constelaciones familiares son como un ritual. Los desenlaces son como un ritual. No las constelaciones en sí. Eso dijo Hellinger. Los desenlaces son como un ritual, no las constelaciones en sí. Hovel, tan solo el setting de todo el proceso ya me parece ritual, dice la periodista. Hay un gran círculo. Una persona entra en ese círculo. Usted le hace preguntas sobre su familia, la persona configura su familia, se sienta, usted pregunta a las personas configuradas, cambia sus posiciones y según el caso, al final se ofrecen unas frases sanadoras. Todo eso tiene una clara dramaturgia que es siempre la misma. Hellinger responde, el concepto de ritual sitúa este trabajo en otro contexto. El trabajo con constelaciones familiares es un método. También una casa solo puede ser construida poniendo una piedra encima de la otra, pero no por eso es un ritual. Periodista, ¿por qué le molesta definirlo como un ritual? Hellinger responde, un ritual tiene un fondo religioso. Las constelaciones familiares
No. La solución a veces tiene algo de ritual, pero el trabajo con constelaciones no es más que un método. Hoy usamos mucho la palabra una herramienta, ¿no? Hobel dice: en alguna ocasión le pregunté cómo era posible que estas constelaciones funcionaran. Se encuentran personas absolutamente desconocidas que no tienen ni idea de la biografía del cliente con el que usted está trabajando, y estas personas deben sentir como los miembros de la familia de origen del cliente. Y en esa ocasión usted me respondió: naturalmente, no es el representante quien actúa y siente. El representante no es más que el canal a través del cual el cliente puede encontrar un nuevo acceso a su origen. Hellinger: visto desde este ángulo, tiene algo de ritual, le contesta. Periodista: el ritual no empieza ya en el momento en que se posicionan unas personas representando en el fondo a una parte de lo humano en sí. A través de la persona que los configura, los representantes reciben la facultad de personificar algo de lo que no saben nada y pueden hacerlo intuitivamente por ser humanos. ¿No es así? La profundidad. Hellinger responde: sí, la cuestión es cómo puede darse semejante fenómeno. Existe una profundidad en la que todo fluye, profundidad que se halla fuera del tiempo. Yo veo la vida como una pirámide. Arriba, en una punta diminuta, transcurre aquello que nosotros llamamos el progreso. En lo profundo, futuro y pasado son idénticos. Allí tan solo existe el espacio, sin tiempo. A veces se dan situaciones en las que uno entra en contacto con esa profundidad. En esos momentos, uno reconoce, por ejemplo, determinados órdenes ocultos, pudiendo así tocar algo más grande en el alma. Periodista: ¿y esos órdenes se repiten en el espacio y pueden ser reconocidos y representados a través de grandes distancias? El espacio. Hellinger responde: sí, quizás el concepto de los fractales pueda aclarar lo que ocurre. En su libro Desde la nada, Gerd Binning, Desde la nada, editorial Galaxia Gutenberg de 1996, el premio Nobel Gerd Binning defiende la siguiente tesis: antes de la evolución de la materia y del intelecto, debió de tener lugar la evolución del espacio. El espacio tiene un orden simétrico, orden que una y otra vez se repite de manera idéntica. Así, por ejemplo, una hoja está concebida igual que todo el árbol. Cada hoja es distinta, pero sigue el mismo orden. Cuando configuramos una familia, los individuos comprendidos en la constelación pueden sentir exactamente lo que ocurre en esa familia, aunque los miembros reales estén muy lejos. El orden de esa familia se repite en la constelación a través de la constelación. De repente tengo acceso a una realidad que permanece cerrada ante mi pensamiento. Algo que hasta el momento estaba oculto sale a la luz. Una vez haya surgido, puedo intentar encontrar una solución. Ahora bien, de la misma manera que en la constelación está presente la familia real, a su vez, la solución configurada con los representantes repercute en la familia real, aunque ésta conscientemente no sepa nada. Hobel.
¿Por qué existe esta unión en el espacio? Hellinger: no tengo explicación. Esto es claro lo que sucede en una constelación. Hellinger responde: no tengo explicación, pero aportaré un ejemplo. Una mujer joven intentó suicidarse, pero sobrevivió. Cuando vino a uno de mis seminarios, configuramos su familia y vimos que en el fondo era su madre la que quería suicidarse. El padre de la madre se había suicidado tirándose al agua. Periodista: ¿usted dice que la chica había cometido el intento de suicidio en lugar de su madre, que a su vez quería seguirle a su padre? Hellinger: sí. En consecuencia, introdujimos a ese padre poniéndolo al lado de la madre. La solución fue que la madre se apoyara de espaldas contra su padre y que le dijera a su hija: me quedo. El padre de la cliente había acompañado a su hija a ese curso y estaba presente en la sala. La madre estaba en casa en Alemania. La constelación tuvo lugar un domingo por la mañana en Suiza. Ese domingo, al mismo tiempo que se estaba configurando la familia en Suiza, la madre llevó a pasear al perro, pasando por un puente. Ese puente cruzaba el río en el que su padre se había ahogado. Normalmente, cuando llegaba al puente, se asomaba por la barandilla del lado izquierdo mirando aguas arriba para decir una oración por su padre. Esa mañana se encontraba otra vez en el puente queriendo decir la misma oración de siempre. En ese momento se sintió cogida por los hombros y dirigida al otro lado del puente. Allí la invadió una sensación de gran felicidad inexplicable para ella. Sintió como su cabeza se giraba aguas abajo y de repente tuvo la sensación: ahora puedo nadar con la corriente de la vida. Ahora puedo nadar con la corriente de la vida. Antes muchas veces había amenazado con suicidarse. Todo eso de golpe había desaparecido. Así pues, a través de la distancia física actuó algo sin que la mujer supiera nada de la constelación. Por tanto, las constelaciones repercuten en la familia aunque no se comente nada. Son unas relaciones misteriosas. Maravillosas, diría yo. Por otra parte, mediante la constelación puede visualizarse algo de la familia, aunque se halle lejos. Todo esto también se aplica a los casos en los que no es un miembro de la familia quien configura la constelación. También es posible que un terapeuta configure la familia sin que esté presente ningún miembro del sistema. Contaré un ejemplo. En una revista se describió un caso de una hija esquizofrénica y la teoría fue que las psicosis podían deberse a secretos familiares. Al leer ese artículo, mi impresión fue que la hija se había vuelto esquizofrénica porque en la familia hubo 2 personas que murieron pronto. Así le pedí a Gunther Weber que configurara esa familia en uno de sus grupos. Ni él conocía a la familia, ni el grupo sabía de qué familia se trataba. En la constelación, la mujer que representaba a la hija esquizofrénica inmediatamente se sentía loca. Estaba totalmente trastornada. A continuación introdujimos a las 2 personas muertas que considerábamos significativas. La una era una hermana de la madre de la chica esquizofrénica y la otra una hija de esa misma madre, es decir, una hermana de la cliente, ambas muertas en temprana edad. En cuanto estas 2 personas aparecieron en la constelación, la representante de la cliente volvió a sentirse totalmente normal. Periodista: eso suena a magia, o como un ejemplo de los campos morfogenéticos de Rupert Sheldrake.
¿Puede explicarse el efecto de las constelaciones familiares de esta manera? La teoría de los campos morfogenéticos fue desarrollada por el biólogo inglés Rupert Sheldrake. Afirma que la transmisión hereditaria no solo tiene lugar a través de los genes, sino a través de campos morfogenéticos. Gracias a estos campos existe una especie de memoria colectiva de la especie respectiva. El campo se enriquece con cada individuo de esta especie. Por otra parte, cada individuo también está conectado a esta memoria. Según Sheldrake, los campos mórficos existen al igual que los campos electromagnéticos. Un ejemplo. En Southampton, varias especies de paros descubrieron la leche como alimento. Con sus picos arrancaban las tapas y bebían hasta donde llegaban sus picos. A lo largo de los años también en otras ciudades, los paros empezaron a beber leche de esta manera. Durante la guerra, sin embargo, la leche desapareció. No obstante, los paros de los años de posguerra, que no podían haberlo aprendido nunca, reanudaron la costumbre del robo de la leche. Así, Sheldrake afirma que las facultades se heredan a través del campo morfogenético de una especie, es decir, a través de esta memoria colectiva. Sigo un poquito más. Hellinger. En el fondo, tales teorías me dan absolutamente igual. Yo veo que realmente existe algo así. Las explicaciones posteriores no aportan nada para el trabajo práctico. Muchos quieren hacerse una idea de cómo es posible algo así, y yo no necesito tales explicaciones para poder trabajar. Jovel, periodista. Bien, en un principio se trataba de otra cosa. Estábamos hablando de la constelación como ritual. Mi imagen es la siguiente. Si me imagino que cada persona echa raíces hasta el centro de la Tierra se halla en contacto con lo humano en sí, por lo que esa persona puede tener sentimientos y sensaciones que no sean suyas. Surgen en él desde ese fondo último, por así decirlo. Hellinger. Esta imagen ya va demasiado lejos para mí. Yo lo veo más en la superficie. La familia son varias personas relacionadas en el espacio de una manera determinada. Cuando alguien configura su familia, transfiere al espacio lo que en esa familia ocurre. Si lo hace bien, aquellos que actúan como representantes ya no se encuentran en su propio sistema familiar, sino en otro. Y en ese momento pueden percibir exactamente lo que ocurre en aquel sistema. Frecuentemente se puede decir de antemano si una persona ha configurado su familia de manera adecuada o no. Jovel, ¿usted puede decirlo? Hellinger, inmediatamente. Hace poco una mujer configuró su familia y le dije, no lo has hecho bien. ¿Ya has configurado esta constelación alguna vez? Y ella me contestó, sí. Le pregunté, ¿fue así como lo acabas de hacer ahora? Me dijo, sí. A continuación le pedí que volviera a configurar su familia, centrándose enteramente en su intuición. La imagen que resultó fue totalmente diferente. Jovel, ¿cómo puede usted juzgarlo diciendo simplemente esta constelación no está bien configurada? Hellinger, porque veo el sistema. Cuando alguien habla de sí mismo, tengo una determinada imagen de su sistema, aunque no muy clara, y si después hay alguna divergencia, lo noto enseguida, como cuando se oye un tono disonante. Tenhovel, ¿sería similar a las personas que dicen que pueden ver el aura de otros? ¿Usted percibe, por así decirlo, el aura sistémica? Hellinger, eso ya sería demasiado. Cuando trabajo con una persona, no estoy en el yo, no pienso, me retiro a mi alma. Y de ahí tengo una noción aproximada de si algo está en concordancia o no. Nunca es una visión del todo nítida, clara, pero me basta para trabajar. Es decir, ¿tiene algo que ver con mirar en vez de observar? La amplitud.
Una vez expresé la diferencia entre yo y sí mismo en un gesto. Llego al yo extendiendo mis manos hacia abajo y afuera, moviéndolas después en un extenso círculo hacia arriba hasta que se toquen en la punta. Al sí mismo llego a través del movimiento inverso, de la punta de arriba a la amplitud de abajo. Voy a suspender ahora y voy a retomar este cachito, pero si no se va a hacer un video de 2 horas, disculpen. Lo dejo acá y retomamos este último tramo en el próximo video. Muchas gracias, los espero. Acuérdense de compartir o dejar un like para que llegue a más gente. Un beso a todos. Gracias. Saludos, Silvia.